Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACYPE. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el sistema penal en las prácticas monopólicas. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Ricardo Gluyas Millán, que es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por venirnos a hablar de este tema. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, Ricardo. Me gustaría que comenzáramos a hablar del tema. Si nos pudieras dar una explicación breve de qué es un monopolio. Bueno, sí, monopolio deriva precisamente de que se especifica que solamente es una empresa quien explota un determinado mercado en condiciones de exclusividad. Esto es sin competencia. Hay un monopolio, por ejemplo, de la producción, un monopolio de la comercialización, un monopolio incluso podría ser monopolio del consumo también. En un caso extremo implica el monopolio una figura jurídica que se caracteriza porque es solamente una empresa la que va a dedicarse a explotar un mercado que en condiciones de normalidad, de condiciones típicas, en determinado mercado podría haber diversas empresas, pero en condiciones atípicas solamente existe una sola empresa que se dedica a explotar un mercado, por lo cual esta empresa impone sus condiciones, impone sus características particulares e incluso es capaz de influir en dos parámetros fundamentales como son el precio y la cantidad a la cual se ofrece un bien. Quisiera puntualizar algo. Nos estás hablando de empresas. ¿Los monopolios solo los pueden practicar las empresas o también las personas físicas? Es una importante pregunta. También existen personas físicas que pueden monopolizar una actividad. Por ejemplo, en la industria del transporte se han detectado monopolios operados en determinadas regiones por personas físicas. Entonces podríamos decir que por monopolio puede comprenderse una persona física o una persona moral que explota una industria en particular. ¿Y me podrías comentar un poco de cuáles son los tipos de prácticas monopólicas que existen? Sí, claro, se han distinguido, la ley desde el punto de vista jurídico, la Ley Federal de Competencia Económica distingue tres tipos de prácticas monopólicas, como son, por ejemplo, las prácticas monopólicas relativas, tales como el boicot, el vender por debajo del precio, la comercialización condicionada, las ventas atadas. Es un tipo de práctica monopólica relativa que se caracteriza por ser solamente una entidad quien realiza la práctica monopólica relativa de manera unilateral. Las prácticas monopólicas absolutas, que es un acuerdo entre cuando menos dos competidores que se coluden a través de un acuerdo que la mayoría de las veces es secreto para imponer condiciones de mercado que no son competitivas. Esas son las prácticas monopólicas absolutas. Y las concentraciones son las fusiones entre dos empresas, las concentraciones de activos de varias empresas que se ponen de acuerdo para fusionar sus activos en solamente una directiva empresarial sobre ellos. Quisiera puntualizar un poco en las prácticas monopólicas absolutas a las cuales te referías. Me gustaría que me dijeras cómo es que las puede identificar el mercado o quién es el que las identifica, porque me hablas de que son acuerdos entre dos empresas para pactar, entre otras cosas podrían ser los precios. ¿Cómo identificarlas? Bueno, básicamente porque se da entre competidores, se da en un determinado mercado.
En la literatura especializada se le conoce como prácticas monopólicas horizontales porque se presentan en una determinada industria y estas son las únicas que se encuentran sancionadas desde el punto de vista penal. Y para identificarlas es esencial poder determinar que las empresas son competidoras entre sí y no solamente se trata, como en el caso de las prácticas monopólicas relativas, de una práctica unilateral, sino se trata de una conducta que puede consistir, por ejemplo, en la fijación del precio, en la segmentación del mercado, en la manipulación de licitaciones públicas, en la manipulación de las condiciones de mercado de manera compartida entre cuando menos dos empresas, con el objeto de aprovechar, de imponer condiciones monopólicas a dicho mercado y apropiarse de una ganancia extraordinaria. Esto es la principal característica de los monopolios, que ellos permiten, en estos monopolios se presenta una apropiación de una ganancia extraordinaria. Ese es el principal incentivo que lleva a realizar las prácticas monopólicas absolutas. ¿Y nos podrías comentar un poco cuáles son los daños que causan las prácticas monopólicas, tanto al consumidor como, bueno, al país? Bueno, sí, son muy importantes. Básicamente existe un incremento de los precios, para el consumidor. El consumidor tiene que pagar una cantidad mayor de su renta para poder adquirir un bien que podría ser adquirido normalmente en condiciones de competencia perfecta a una cantidad menor. Ahora, en condiciones de monopolio, tiene que pagar una cantidad mayor, por lo tanto hay un problema ahí de excedente del consumidor, y hay una transferencia también, hay una transferencia de recursos del consumidor al productor. Esto es, los consumidores transfieren una parte de sus recursos hacia el productor, que el productor o el comercializador realiza esa transacción a un precio mayor que al precio que correspondería al de la libre competencia. Por lo tanto, este productor, comercializador, se está apropiando de una cantidad extraordinaria de renta que en condiciones normales correspondería a los competidores en un mercado de competencia perfecta. Me gustaría que habláramos un poco de las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las estructuras de mercado más comunes? Porque ya nos estás hablando de la competencia perfecta y monopolios. Me gustaría saber cuáles son las estructuras de mercado. Sí, hay diferentes estructuras de mercado y los agentes, los productores, tienen diferentes comportamientos en cada una de ellas. Entre estas estructuras de mercado se distinguen, por ejemplo, la competencia perfecta, la competencia monopólica, el oligopolio y el monopolio. La competencia perfecta es un modelo ideal, es un modelo que permite sintetizar las características de los mercados en la sociedad, como es, por ejemplo, libre acceso, que no hay barreras a la entrada, que los productos son homogéneos, no hay una diferencia sustantiva entre los productos, el costo de entrada y salida es nulo, hay plena información de los competidores sobre las condiciones de mercado. En la competencia perfecta no hay un ente regulador del mercado. En cambio, en la competencia monopolística sí existen diferencias en los productos. La competencia se sustenta básicamente en la diferenciación del producto y hay relativamente menos productores, y en el oligopolio aún hay menos productores o comercializadores, y definitivamente en el oligopolio la competencia es sobre la publicidad, aspectos sobre publicidad. Los productos están diferenciados. Y en el caso extremo tenemos al monopolio. En el monopolio solamente una sola empresa es la que proporciona un bien o servicio,
y no hay alternativa. El consumidor tiene que pagar las condiciones que son impuestas por este monopolista en términos de precio, y por lo tanto el monopolista vende una cantidad mayor e impone un precio mayor, de manera tal que se apropia de un excedente que en este caso correspondería a los productores que estuviesen en el mercado de competencia perfecta, de manera tal que tenemos estas 4 estructuras de mercado que son utilizadas para realizar estudios de competencia económica. ¿Y por qué se da esta práctica, estos monopolios? ¿Qué es lo que permite que se formen? Bueno, básicamente existen monopolios que también tienen razones jurídicas, existen monopolios que tienen un fundamento incluso hasta constitucional. En el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, por ejemplo, que determinadas actividades del sector de la industria petrolera o de telecomunicaciones tienen condiciones de monopólicas, por ejemplo. Entonces, algunos monopolios tienen su origen en una situación legal, incluso decíamos constitucional. Otras razones que se incluyen en el origen de los monopolios es precisamente las economías a escala. Esto es necesario que exista un determinado régimen monopólico para tener un nivel de producción mínimo a partir del cual poder establecer condiciones de productividad, de manera tal que la escala mínima de producción implica que se opere a nivel de monopolio. Estas serían las 2 razones básicas a través de las cuales surgen los monopolios, esto es economías, escala y un fundamento legal. Me viene a la mente una pregunta, por ejemplo, ¿los servicios públicos se podrían llamar monopolios? O sea, bueno, la Comisión Federal de Electricidad o... Bueno, sí, hay condiciones de monopólicas, por ejemplo, para realizar el servicio de transporte colectivo es necesario realizar obras de excavación a una escala muy grande que solamente puede ser llevado a cabo por una sola empresa en una sola ocasión, de manera tal que en este caso en el sistema de transporte colectivo, como un sistema de transporte colectivo como el que tenemos en nuestra ciudad, solamente se puede dar en condiciones de monopolio, ¿no? O por ejemplo suministro de algunos bienes esenciales como el agua, por ejemplo, podría ser otra de las características, aunque existen ciudades en las cuales este servicio se suministra en condiciones de competencia. Es muy difícil en virtud del nivel de escala que se presente en un entorno competitivo, y por lo tanto el suministro de bienes y servicios se realiza a través de un sistema de competencia monopólica. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a tener que hacer una pausa, pero volvemos. Quisiera que platicáramos un poco de la regulación. Okay. Al auditorio, por favor, no se despeguen. Continúen con nosotros en Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Antes de seguir con nuestro tema, quisiera recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. También aparecerá el correo electrónico. Queremos saber sus sugerencias y opiniones de nuestros programas. El día de hoy estamos hablando del sistema penal en las prácticas monopólicas. Ricardo, estábamos platicando de un poco una introducción de lo que es y en qué consisten los monopolios. Me gustaría que
habláramos de la regulación. ¿Cómo se encuentran en nuestro país regulados los monopolios? Bueno, en nuestro país tenemos una ley federal de competencia económica. También tenemos una Comisión Federal de Competencia Económica y también desde luego tenemos las especificaciones del artículo 28 constitucional, del cual deriva la regulación de los monopolios, en la cual se especifica sobre todo que quedan prohibidos los monopolios y los estancos en nuestro país, excepto monopolios en algunos sectores tales como por ejemplo el sector petrolero, el sector de las comunicaciones y en algunos casos del transporte, en los cuales este monopolio tiene un fundamento constitucional, como decíamos, y en la Ley Federal de Competencia Económica lo que se establece son las condiciones de integración, de fusión de las empresas y de las prescripciones en materia de prácticas monopólicas absolutas y de prácticas monopólicas relativas. Por ejemplo, se establece que para llevar a cabo fusiones entre empresas es necesario realizar un acuerdo, un aviso a la Comisión Federal de Competencia, quien deberá de sancionar este aviso, deberá de elaborar un diagnóstico y admitir o no admitir las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo una fusión o una adquisición de una empresa por otra empresa, con efecto de evaluar el impacto que va a tener esta concentración sobre una industria en particular, si va a permitir que se controle un mayor, lo que se denomina eso va a generar un mayor poder de mercado, o si va a permitir la competencia, en cuyo caso será aceptada esa fusión por parte de la Comisión Federal de Competencia. La regulación es una regulación robusta, es una regulación con elementos normativos que sancionan los incumplimientos. Hay un apartado de sanciones muy estricto, muy severo, de multas. Son sanciones administrativas, eso es lo que son sanciones administrativas de multas que van varios millones de veces el salario mínimo, porque la característica que tienen las prácticas monopólicas es que permiten obtener grandes ganancias de una manera muy rápida, y a eso va dirigida las multas. Eso nos mencionabas hace también un momento, entonces también digo, para que le pueda pegar a las empresas o a las personas que están ejerciendo la práctica monopólica, tienen que ser también multas muy, muy elevadas. Sí, de hecho las multas que están reguladas en el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica alcanzan una magnitud considerable, y las multas se vinculan al nivel de ingresos. Esto es, se establece en esta Ley Federal de Competencia Económica que las multas son proporcionales a los ingresos, de manera tal que mientras más ingresos tenga una empresa, la determinación de la multa será relacionada con esos niveles de ingresos, lo cual pues constituye un incentivo a evitar la conducta monopólica. Entonces, y conforme se ha visto, sí representa un cambio el pagar multas, un cambio de prácticas para las empresas, o así lo están realizando. Esa es una muy buena pregunta, en el sentido de que si la multa representa un desincentivo, esto es un incentivo negativo a la propensión a monopolizar la economía, y en ocasiones se ha visto que en determinados sectores y con determinadas empresas la multa no es incluso suficiente para detener la práctica monopólica absoluta, como ha habido algunos casos a nivel internacional en los cuales se ha llegado a determinar
que la sanción económica es insuficiente para poder asegurar que el infractor detiene su práctica monopólica. Y entonces me gustaría que me hablaras de las sanciones. Aparte de las multas, ¿existe otro tipo de sanciones? Sí, claro, desde luego, por ejemplo, existen sanciones que van orientadas a, sobre todo, detener la práctica monopólica absoluta. Esa es una de las prioridades, detener la práctica monopólica, que la práctica monopólica se detenga, es una de las principales sanciones. La sanción económica, que es precisamente la multa, y también hay una responsabilidad penal. Esto es una responsabilidad que se implementa tanto contra el representante jurídico de la empresa, en el caso de perseguir a las personas morales, como a las personas físicas que incurren en ese tipo de prácticas monopólicas. ¿Esta es una nueva legislación? Sí, ¿está en la legislación? Bueno, sí, desde luego, se encuentra en el artículo 254 bis del Código Penal Federal, y esto es relativamente nuevo, es de febrero-marzo del 2011, aproximadamente, cuando se implementan las sanciones penales contra las prácticas monopólicas absolutas, no las relativas. Solamente las prácticas monopólicas absolutas tienen responsabilidades penales. Así es. ¿Y existe algún caso, alguna resolución penal por prácticas monopólicas? Bueno, no, aún que se tenga conocimiento, en la literatura no existe un caso documentado de persecución penal de prácticas monopólicas absolutas, y esto es porque el propio tipo penal incluye como requisito de procedibilidad el hecho de que se especifique que la práctica monopólica absoluta ha sido sancionada en el ámbito administrativo de manera previa. Esto es, de que ha habido una sanción administrativa, y ese es el principal problema. Se especifica que esa sanción haya causado estado, lo cual quiere decir que se haya resuelto previamente, por ejemplo, el recurso de reconsideración, que es el único recurso que considera la Ley Federal de Competencia Económica, o un amparo. Esto implica que en términos de tiempo, pues tenga que transcurrir un buen periodo antes de implementar la persecución penal de una práctica monopólica absoluta. Se impone también la condición o requisito de posibilidad de que haya querella, de que haya una querella o denuncia especializada por parte de la Comisión Federal de Competencia en el caso de la práctica monopólica absoluta que se está persiguiendo. Ok, entonces podríamos decir que es un proceso bastante largo, y bueno, como la legislación también es nueva hasta ahora, hasta el momento no hay ningún caso de responsabilidad penal. Bueno, hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, en el cual se está implementando esta legislación, pero definitivamente existe un elemento ahí que de alguna manera resta eficiencia al tipo penal, al especificarse de que la querella solo podrá interponerse en el caso de que la resolución administrativa haya causado estado. Así lo dice literalmente el artículo 254 bis del Código Penal Federal. Me gustaría que nos comentaras un poco más a fondo de cuál es el papel de la Comisión Federal de Competencias. Hace un rato nos comentabas que, bueno, cuando dos empresas se quieren fusionar, ellos son los que tienen que dar como el diagnóstico para ver si lo pueden hacer o no, pero la Comisión Federal de Competencias es el encargado de perseguir o de analizar los casos de posibles prácticas monopólicas. Bueno, sí, de hecho tiene la responsabilidad administrativa según la Ley Federal de Competencia Económica, tiene facultades para sancionar desde el punto de vista administrativo las prácticas monopólicas, ya sea absolutas o relativas, y de imponer multas
a través de las reuniones del pleno de la comisión. Está estructurada en un pleno y en un secretariado ejecutivo, y son las decisiones del pleno las que son llevadas a cabo precisamente por el secretariado ejecutivo, ¿no? Y entre esas decisiones se encuentra incluso la de resolver el recurso de reconsideración, esto es, resolver los recursos administrativos que se interpongan en defensa de situaciones en las cuales se ven involucrados los gobernados, ¿no? Y en el caso de prácticas monopólicas absolutas, en el caso de que se levantara un proceso penal, ¿quién es el que lo levanta, el que denuncia? No, desde luego es la Comisión Federal de Competencia es quien acredita que se ha realizado una sanción administrativa, y con base en ella, al detectar que la empresa no ha detenido su práctica monopólica absoluta, interpone una denuncia precisamente ante el Ministerio Público federal de que esta empresa o persona física no ha detenido su práctica monopólica absoluta, y por lo tanto aporta elementos para que se realice una averiguación previa, y como resultado de esa averiguación previa se llegará a la determinación de consignar o no consignar esa averiguación con o sin detenido, por ejemplo. Y si algún particular percibiera que se están dando prácticas monopólicas en su, no sé, en su país, en su estado, ¿podría también denunciar? ¿O sí, se acerca a la desde luego comisión? está abierta la posibilidad de la denuncia. Algo muy interesante es de que en el propio tipo penal se establece como una capacidad del pleno de la comisión sobreseer el caso si se comprueba que la persona infractora detiene su práctica monopólica. Esto es, si él detiene la práctica monopólica y esto se acredita ante la comisión puede solicitar a la gente del Ministerio Público que se detenga la investigación penal de esa práctica monopólica absoluta, lo cual genera un incentivo a la cooperación por parte de los presuntos infractores, ¿no? Y bueno, hablando de ya como a nivel más global, ¿existen prácticas monopólicas en todos los países? Sí, desde luego, hay prácticas monopólicas que tienen cobertura mundial. Hay un caso muy famoso en la literatura especializada que es precisamente el cártel de la lisina. La lisina es un insumo en la producción de fertilizantes, y llegó a determinarse que determinadas empresas, algunas de origen de un país oriental y otro europeo, que eran los únicos productores de ese producto, acordaron determinar un precio internacional y fijaron el precio a nivel global de este producto a través de un acuerdo secreto, y ese acuerdo secreto fue perseguido por el FBI, por ejemplo, acreditado que se había realizado, y esta empresa las empresas involucradas fueron sancionadas precisamente por el delito de llegar a un acuerdo con el objeto de acordar precios por encima de los que corresponderían a los precios de la libre competencia. Entonces, este es un ejemplo de monopolio a nivel internacional. Así es. ¿Y existe algún regulador a nivel internacional? Porque, bueno, ahorita nos estás diciendo el caso de que, bueno, el que participó fue el FBI, pero esta es una autoridad de un país, no es, sí, claro, no es es una nacional. Autoridad global. Entonces, ¿existe algún regulador internacional o mundial? Existe la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene un comité precisamente de competencia económica, pero no tiene facultades, no tiene atribuciones para investigar y perseguir penalmente
ilícitos a nivel global, o sea, no tiene esas atribuciones, sencillamente sus atribuciones son para estudiar, analizar la fenomenología de esta problemática, pero no como tal una convención internacional. Existen solamente acuerdos informales entre agencias de aplicación de la ley, acuerdos que se han integrado, que se han organizado, pero no existe una convención internacional específica en la materia. ¿Y existen monopolios que sean necesarios? ¿Tú consideras que existen monopolios que sean necesarios que existan? Bueno, pues por razones de economía muy probablemente sea necesario determinados monopolios, ¿no? Por inversión en determinados países. O sea, si se justifican, la pregunta es si se justifica o no los monopolios, y podría decirse que por razones de equidad social también podrían justificarse algunos monopolios, o por razones también de la magnitud de la inversión que se requiere para llevar a cabo una actividad productiva. ¿Y existe algún país en el que no existan monopolios? No, pues es muy difícil determinar un país en el que no existen monopolios. Prácticamente en todos los países existen monopolios, incluso existen países en los cuales la economía total está monopolizada, ¿no? ¿Podría ser el caso de los países socialistas? Sí, claro. En este caso la economía está centralizada, corresponde a una economía planificada, y hasta la última pieza de la producción de determinado modelo que va a aparecer en el mercado es objeto de una planeación, ¿no? En este caso se supone que no hay excedente y que existe una economía centralmente planificada. ¿Y existe algún bueno, yo ya te estaba hablando de temas más globalizados? ¿Existen monopolios a nivel local? ¿Podrían ser? Sí, claro. Tenemos en nuestro caso muchos casos de monopolios a nivel local, por ejemplo en el caso que han sido documentados, por ejemplo en el caso de la producción de tortilla. La producción de tortilla corresponde en muchos casos a nivel local, se presenta en muchos casos a nivel local en condiciones de monopolización. Han incluso sido sancionados recientemente productores de tortilla en determinados estados por imponer sus condiciones de producción. Otra es de agentes inmobiliarios, por ejemplo, que tienen un mercado local completamente cuasi monopolizado, ¿no? En el ámbito de las bienes raíces, y que han sido sancionados precisamente por la Comisión por esta condición. Existen condiciones de comercialización de agua embotellada, por ejemplo, que también han sido sancionados a nivel local por realizar la comercialización en condiciones de monopolio. O sea, digamos que la tendencia a monopolizar segmentos de la economía no es solamente local ni global, sino adquiere una dimensión de cualquier naturaleza. En todos los niveles. Sí. Ricardo, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACYPE.